El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corandeo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta de Juan, capítulo 2. Hoy terminamos el capítulo 2 finalmente y vamos a los versos 28 y 29. Juan capítulo 2, versos 28 y 29. Y la palabra del Señor dice así: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Bendito Señor, lo que no tenemos, provee. Lo que no somos, transfórmanos. Lo que no sabemos, enséñanos. Y que en todo, Dios, tú recibas toda gloria y adoración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que yo estoy extrañando y que extrañé este verano y que no pudimos tener por el coronavirus fueron las Olimpiadas, ¿verdad? Estaban supuestos a darse a cabo en Japón y no las pudimos ver presencial, no se dieron a cabo. Y cada vez que yo veo las Olimpiadas hay algo que a mí verdaderamente me sorprende y me impresiona mucho, y es la habilidad tan grande de esos deportistas. Es increíble. Pero tenemos que reconocer que esa habilidad no vino de la noche a la mañana. Una persona no se levanta de un día para otro y dice, ok, ahora sí que yo voy a competir para las Olimpiadas, ¿verdad que no? No, una persona, y típicamente estos deportistas son como Ian, que ya a los 10 años Ian era un fantástico en el soccer, ¿verdad? Y ya ahorita le van a dar un scholarship, ¿verdad? Una beca para ir a la universidad, ¿verdad? Así que una persona que compite en las Olimpiadas es porque ha entrenado desde hace mucho tiempo y ha trabajado duro y ha ejercitado mucha disciplina en ese deporte para poder llegar a ese nivel y poder competir en ese nivel. Por eso es que resulta tan triste cuando a una persona que compite en las Olimpiadas lo descalifican. Después que ha practicado, ha entrenado, ha tenido dieta, se ha sacrificado tanto, cuando vienen y lo descalifican de la competencia es algo bien triste. Ahora nosotros tenemos que recordar y no nos podemos olvidar que hay algo más grande que las Olimpiadas que sucederá al fin del tiempo. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y mires el verso 25 conmigo, y vamos a leer muchos textos hoy, así que mantén tu Biblia abierta. Y el Señor Jesucristo viene aquí, en Lucas 21, 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Va a venir un día donde un evento bien grande y bien importante y bien culminante se va a dar a cabo. La pregunta que yo tengo para ti es esta: ¿estás listo para ese evento? ¿Estás tú preparado para ese evento? ¿Estás tú listo, estás tú lista para la venida de Cristo? Si el Señor dijese hoy, ya tuve suficiente, y venga por los suyos, la pregunta es, ¿estás tú preparado? Sí, va a haber un día, iglesia, donde el Señor retornará, pero que así como en las Olimpiadas algunos son descalificados, van a haber muchos que van a ser también descalificados en ese día.
Por eso es que el Señor Jesucristo dio una gran exhortación que leímos en la lectura que el hermano Juan leyó hoy. En Marcos capítulo 13, que dijo el Señor en el verso 33, mirad, velad, ¿y qué? Orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, no lo vas a saber. Verso 24, él dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y estoy leyendo en Marcos capítulo 13. Verso 35, él dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. No vas a saber. Para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esa es la gran exhortación de Jesús. Porque va a haber un evento grande. En ese evento grande el Señor vendrá y aquellos que no estén preparados, ¿sabe qué? Van a ser descalificados. Solamente aquellos que estén velando, que estén orando, que estén preparados, entonces se unirán a nuestro Señor. Ahora, volviendo a la primera carta de Juan, aquí Juan, el discípulo, ese que escuchó a Jesús decir estas mismas palabras, le ha advertido aquí a estas iglesias que ya ellos están en los últimos tiempos. Mira lo que dice el verso 18 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, más claro no canta un gallo. Y nosotros explicamos cuando predicamos de ese texto que el último tiempo comenzó cuando Jesucristo vino y puso pie en la tierra. Y nosotros estamos en el último tiempo y este tiempo va a durar hasta que Jesucristo venga nuevamente a buscar a los suyos. Por lo tanto, estamos en la última hora, estamos en los últimos tiempos. Y Juan advirtió aquí en esta carta que vendrán falsos maestros con falsas doctrinas tratando de descalificar a los hijos de Dios. Por eso es que nosotros predicamos las últimas 3 semanas que tenemos que tener discernimiento. Tenemos que nosotros mirar en la palabra de Dios y estar seguros que podemos identificar a los mentirosos, a la mentira, y que podemos nosotros vivir plantados en la palabra de Dios para que entonces no nos lleven a nosotros al desvío. Bien importante lo que Juan ha estado diciendo aquí. Ahora Juan viene y nos dice una cosa, y este es el mensaje de hoy, bien sencillo. Nosotros nos preparamos para la venida de Cristo permaneciendo en Cristo. Nosotros nos preparamos para la venida de Cristo permaneciendo en Cristo, y eso es lo que el verso 28 te enseña aquí. Y aquí Juan te dice 3 verdades en este verso. La primera verdad es esta, que la meta del cristiano es permanecer en Cristo. Esa es tu meta. Ese tiene que ser tu gran objetivo en la vida. Esa tiene que ser tu motivación. Esa tiene que ser la razón por la cual tú operas, respiras, te mueves. El permanecer en Cristo. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en este capítulo 2, Juan ha enfatizado esa palabra permanecer bastante. De hecho, 11 veces en un capítulo Juan ha dicho esa palabra. Por ejemplo, mira el verso 6 del capítulo 2, que te dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Mira lo que te dice en el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, o sea, el evangelio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mira lo que te dice el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, o sea, ninguna nueva doctrina. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora viene en el verso 28 y cómo comienza Juan diciéndote que permanecer en Él. Aquí hay un gran énfasis y ahora tú te preguntarás ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Para los que tienen una Biblia de MacArthur, en las notas va a encontrar que John MacArthur dice y escribe: permanecer quiere decir perseverar en la fe de la salvación. Perseverar. Perseverar en la fe de la salvación con la cual el cristiano da evidencia de que es un verdadero creyente.
Por lo tanto, el que no persevera en la fe es porque nunca fue salvo. Porque el salvo perseverará en la fe hasta el día del Señor. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y tú tienes que entonces reconocer que permanecer en Cristo, que Juan te dice aquí, es tú perseverar. Ahora, hay tres cosas bien esenciales para tú poder perseverar en la fe. Y es aquí donde muchos llamados cristianos flaquean, cometen errores en su caminar en la fe y por eso terminan o desviados o terminan sufriendo, padeciendo sequía espiritual o terminan confundidos. Porque hay tres cosas que tú necesitas para perseverar y permanecer en la fe. Lo primero es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La palabra de Dios te dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira cómo describe a esa iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia de Cristo es la fundación y los pilares que apoyan la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Quiere decir, iglesia, yo te voy a decir algo que te va a sonar radical, que sin la iglesia tú no tienes verdad. Sin la iglesia tú te vas a cometer el error de irte a la mentira, a las falsas profecías y a desviarte de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú estás aquí reunido y tienes uno que predica, no es uno el que piensa, y no debe de ser así. No es uno el que enseña. No es uno el que tiene la oportunidad de levantarse y decir: pastor, eso no es verdad porque la palabra de Dios no me dice eso. ¿Ve? Cada vez que estamos aquí tenemos la oportunidad de ser como esa iglesia de Berea, ¿verdad? Que aunque Pablo, el gran apóstol, predicaba, ellos venían y decían: déjame chequearlo en las escrituras. Déjame ver si eso concuerda con lo que los profetas dijeron. Déjame ver si eso concuerda con la historia de Dios y la voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia es tan esencial e importante. Porque si yo me levanto y digo algo falso, el hermano Juan va a venir y decir: pastor, pero espérate, que a mí la Biblia me dice algo distinto. O el hermano Julio, o el hermano Eric, o cualquier persona puede venir y preguntarme y decirme: espérate, pero eso no me suena bien. Y así protegemos la verdad. Y así entonces nosotros nos podemos corregir, enseñarnos unos a los otros y estar seguros que no nos vamos a ir en una herejía que nos lleve a la apostasía, a alejarnos del Señor. Ese es el gran problema cuando tú tienes iglesias con personalidades. Que el disparatero que se trepa allá arriba no le cuestionan. Por ejemplo, hay un predicador que se llama Stephen Furtick. Tú has visto los signs aquí en la 220 que dice Iglesia Elevación, los amarillos que ponen. Pues eso es una iglesia de satélite, donde tienes una persona que predica, me parece que es en Carolina del Sur, y transmiten eso a través de, creo que son 15 iglesias. Esa persona tuvo la audacia de decir que ni Cristo te puede salvar si tú no le das permiso. Esa persona tuvo la audacia de decir que Dios cometió un error. Ahora, si yo hubiese estado en esa iglesia, yo me hubiese levantado y hubiese dicho: tú eres un mentiroso, porque la palabra me dice a mí que Dios es santo. Amén. Y Dios no comete errores. No hay nada que Dios necesite aprender. Por lo tanto, iglesia, cuando nosotros estamos en conjunto, unidos, unánimes, en una fe, un bautismo, un Señor, con un espíritu, entonces podemos nosotros permanecer porque nos protegemos. Esa es la importancia de la iglesia. Esa es la gran importancia. Anoche yo visitaba al hermano Lucho y estábamos hablando de esto. Una importancia de la iglesia, ¿sabes qué? Es que nosotros venimos todos imperfectos aquí a pulirnos, a ayudarnos en crecer, a perfeccionarnos el uno y el otro. Ese fue el diseño de Dios. Eso no es cosas que yo me inventé. Es así como el Señor lo puso. Ahora, lo segundo que es esencial es la palabra de Dios. Solo ella es inerrante, solo ella habla perfectamente de la voluntad de Dios. Por eso es que Colosenses capítulo 3, verso 16 te dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No un poquito,
No venga los domingos a escuchar algo que el pastor pueda decir. No, que esa palabra abunde en abundancia, que sature tu vida, que llene tu mente, que llene tu corazón, que tus pasos sean guiados, como dice el salmista, por la palabra de Dios, porque es una lámpara que te va a ti indicando cómo tú vas a caminar paso tras paso tras paso. Es esencial, iglesia. Sin la palabra no hay fe. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra cosa que es esencial es el Espíritu de Dios. Y nosotros sabemos, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero hay algo también que es importante que tienes que reconocer. Tú tienes en tus manos la habilidad de aumentar la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no seas dado al vino, sino sé que llenos del Espíritu Santo. Vive sabiamente, vive sobriamente, vive conforme a la palabra de Dios, con la llenura de la palabra de Dios, rindiéndole control de tu vida a ese Espíritu para que entonces Él se manifieste de una medida más grande en tu vida. Por lo tanto, no es solamente que el Espíritu Santo vive en mí, sino que yo tengo que fomentar que ese Espíritu del Señor siga creciendo y creciendo y creciendo más en mi vida. Y hay tres cosas bien importantes para entonces tú puedas permanecer en la fe. Y hay muchos que quieren vivir en la fe, pero son como aquellos que aman su anillo de matrimonio, pero no aman a su esposa o a su esposo. Aman al símbolo, pero no al objeto. Iglesia, nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos amar la religión. No podemos nosotros amar el servicio, amar el culto, amar una práctica y no amar a Cristo. Se tiene que amar a Cristo. Y todo lo que se hace por amor a Cristo. Porque entonces es en ese amor al Señor y el amor a la iglesia de Cristo y a la palabra de Cristo y al Espíritu de Cristo, enfocando nuestros ojos en Cristo, que entonces nosotros permaneceremos en Él. Por lo tanto, enamórate de Cristo, vive para la gloria de Cristo, deleítate en el amor de Cristo, permanece en Cristo a través de su iglesia, su palabra y su Espíritu. Esa es la primera verdad que Juan nos enseña aquí. Esa es la primera verdad. Permanece en el Señor. Ahora, la segunda verdad que él enseña aquí es que un día Cristo se manifestará. Eso lo dice claramente. Mira lo que dice el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste. No es que Él se manifestará. Muchos cristianos piensan que la fe es algo de sencillamente equiparme para yo vivir hoy. Por eso es que si tú tienes un libro de Joel Osteen, yo te voy a decir, llévalo al patio de tu casa atrás, hazle un hueco, tíralo ahí, búscate gas y fósforo y préndelo. Pégale fuego. Porque tu mejor vida no es ahora. Es cuando tú estés cara a cara con Cristo. Porque tú no necesitas 7 pasos. Tú necesitas 7 pasos para tú sencillamente vivir tu vida, tu mejor vida ahora. No, tu mejor vida no va a ser la ahora. No, ahora tú vas a tener dolor. Ahora tú vas a experimentar tribulación. Ahora tú vas a tener que luchar y batallar con tentaciones, con las mentiras de Satanás, con las acusaciones de Satanás. Pero va a venir un día donde ya no va a haber más lágrimas. Y no va a haber más dolor. Va a venir un día donde tú tendrás un cuerpo glorificado y vamos a poder correr y brincar y vamos a ser como los que están en las Olimpiadas. Ese es el día que yo busco. No es de ahora. No es de ahora. ¿No? Pero ¿sabes qué? El Señor viene. Y la Biblia nos habla a nosotros claramente de la venida del Señor. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué glorioso es ese verso. Qué glorioso es el Señor. De hecho, tengo como 10 pasajes aquí para leer, para convencerte de que el Señor viene, pero solamente te voy a leer uno, que viene del libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nuestro Señor viene, iglesia. Nuestro Señor se va a manifestar. Nuestro Señor, habrá un día cuando, como leímos en las escrituras de hoy en Marcos, donde el Señor hará presente y separará las ovejas de las cabras. Va a venir un día donde nosotros vamos a estar cara a cara como el Señor y le veremos tal como Él es. Ahora, la pregunta es, cuando Cristo venga, ¿cómo nos hallará? ¿Cómo nos hallará? ¿Cómo nos encontrará? Nos encontrará a nosotros con un corazón que está tan lleno de televisión que no hay espacio para la palabra de Dios. Nos encontrará el Señor con una cuenta de banco tan grande, pero con un espíritu que está tan vacío. Nos encontrará el Señor a nosotros con gran prestigio, pero con hijos perdidos porque nunca le dimos el tiempo para enseñarles del Señor. ¿Cómo nos hallará el Señor? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? El Señor nos tiene que encontrar haciendo tres cosas. Primero, velando por su venida. No te olvides lo que leímos en esa lectura de Marcos 13, en el verso 37, que es lo que él dijo: velad, velad, velad. De hecho, 4 veces en ese verso te dijo, velad. Ese era el punto que él estaba haciendo. Todo en medio era para llegar al punto a los discípulos de decirle, velad. Por lo tanto, ¿cómo tú te crees que tú tienes que estar? Velando. ¿Y cómo tú velas? Tú velas en oración. Tú velas en la palabra. Tú velas sirviéndole al Señor. Tú velas amando al Señor. Tú velas buscando cada vez más y más del Señor. Tú velas poniendo tus ojos en el Dios de la gloria. Y como dice el autor de Hebreos capítulo 12, que pon tus ojos en quién, en ese autor y consumador de la fe. Y es ahí que los tienes que tener. Como también tú vas a esperar la venida del Señor amando su venida. Segunda de Timoteo nos dice a nosotros en el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no solamente a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú entendiste lo que dijo ahí? El Señor tiene una corona. El Señor tiene un gran premio para cada uno de nosotros, pero hay un requisito. Hay algo que tú tienes que estar haciendo y hay algo que yo tengo que estar haciendo. Tenemos que estar amando su venida. Quiere decir que mi caminar en la fe no es un caminar donde yo arrastro mis pies. Tengo que ir a la iglesia. Ay, mi Dios. Yo quisiera quedarme durmiendo, ¿verdad? Ese pastor no me deja quieto pidiéndome que le ayude. Me llama, y me llama, y me llama, y me llama. Esta hermana necesita que le lleve comida. Que llame a Domino. Fíjate, si eso con una tarjeta de crédito se resuelve, ¿verdad? El pastor David me mandó otra vez las peticiones de oración. Ya estoy cansado de orar por esas cuestiones. ¿Es esa nuestra actitud? ¿O es nuestra actitud? ¡Wow! Tremendo. Yo estaba confundido, no sabía qué iba a hacer hoy, pero mira, aquí están las peticiones de oración. Ahora sé lo que voy a hacer. Estamos nosotros mirando la oportunidad de llevarle comida a alguien, de visitarla a alguien, de llamarla a alguien y darle una palabra de aliento como algo que nos lleva a nosotros en un caminar más y más cerca al Señor, y por cuanto nos lleva más a Dios, entonces nosotros amamos más lo que hacemos, lo que el Señor pide de nosotros, lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Estás tú amando el vivir en el Señor? Acuérdate lo que dice Primera de Juan: los mandamientos de Dios no son gravosos. No, esto no es una carga. El tú seguir los mandamientos del Señor, el tú venir y ser partícipe de la obra del Señor, no es una carga, es un privilegio. Es algo que nosotros debemos deleitarnos, disfrutarnos, y tiene que llenar nuestro corazón de gran amor. ¿Por qué? Bueno, porque estamos supuestos a amar a Cristo. Y tú no los estás haciendo para ti.
Acuérdate, cada vez que tú tengas que hacer algo por alguien que te cae pesado, lo que dice Colosenses 2, 23, 24, porque no es como a ellos que se lo hace, sino como al Señor que se lo estás haciendo. ¿Verdad? Acuérdate de eso. Por lo tanto, tienes que velar por la venida del Señor, tienes que amar la venida del Señor, pero tienes que vivir tu vida preparado para su venida. Tito, capítulo 2, verso 12, mira lo que dice. Tito 2, 12 nos dice a nosotros: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir aquí Pablo que tú estás aguardando esa venida de Cristo, pero mientras tú la aguardas, tú vives en este siglo como sobria, justa y piadosamente. O sea que tú vives una vida preparada para que cuando entonces el Señor venga de sorpresa, venga sin anunciar, venga como un ladrón en la noche, tú puedas estar parado frente a Él y decir: qué bueno es verte hoy, Señor. Qué grande es que tú has llegado, oh mi Dios. Cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, yo era mecánico. Y en el sistema de mantenimiento de aviones en la Fuerza Aérea hay un sistema donde hay un equipo de personas, se llaman QA, Quality Assurance, ¿verdad? Personas que solamente están encargados de la calidad del mantenimiento. Y de la forma que ellos trabajan es que si tú estás trabajando un pedazo de equipo en el avión, ellos vienen sin anunciar. Ellos vienen y se te paran al lado. Lo primero que te dicen: déjame ver tu manual, dónde está el libro, las instrucciones que estás siguiendo, ¿verdad? Y si te dicen en qué paso tú estás, yo estoy en el paso 15, vamos a chequear del 1 al 14, a ver si lo hiciste bien. Y entonces ellos van e inspeccionan todo eso de acuerdo al paso 1 al 14, para estar seguros de que el trabajo que estás haciendo es un trabajo bueno. Cuando ellos llegan, ellos no anuncian, ellos aparecen. Ellos llegan ahí y ahí te piden cuenta. Y hay muchas personas que odian eso. No les gustan esa cuestión porque te ponen a ti en una situación complicada, ¿verdad? Si no estás haciendo un buen trabajo. Pero para los que están haciendo buen trabajo y que acostumbran a hacer un buen trabajo, no tienen nada que preocuparse. Y cuando vienen esas evaluaciones de esa persona del velo de calidad, esas personas que hacen bien entonces reciben promociones, reciben premios, reciben privilegios. Así será con la venida de Cristo, iglesia. Así será con la venida de Cristo. Aquellos que están velando por su venida, aquellos que aman su venida y que viven con anticipación de la venida de Cristo, aquellos que están preparados para recibir a Cristo experimentarán gran satisfacción, gran gozo en aquel día, porque van a venir y recibir las coronas de manos de nuestro Señor. Si un día Cristo se manifestará, Cristo vendrá. Tú puedes contar con eso. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás listo? Si el Señor viene hoy, ¿estás listo? Y si no lo estás, entonces escucha el Evangelio. Y si no lo estás, reconoce que tú en tus pecados estás condenado. No es que te van a condenar, no dice Juan 3:18 que tú estás condenado en tu pecado, pero que creyendo en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, entonces por fe el Espíritu de Santo te puede dar vida para que entonces tú seas reconciliado con Dios y puedas ser lleno del Espíritu de Dios y puedas tener a uno que venga frente a Dios a decir: yo he pagado por ese pecado, mi Dios, este es mío. ¿Eres tú uno de esos? ¿O estás tú todavía peleando con Dios? ¿Estás tú todavía peleando con el mundo, con los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida? ¿Te importa más a ti lo que tú haces fuera, allá en el mundo, que lo que tú haces dentro de tu familia, dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo? El Señor te llama hoy a que te prepares porque Él vendrá. A que te prepares porque el Señor viene. Y tu llamada puede ser ahora. Puede ser esta noche. Puede ser cuando tú estés conduciendo a casa y venga un carro con alguien borracho y le dé al tuyo.
y estarás cara a cara con el Señor. La Biblia dice, está apuntado para cada persona. Que venga la muerte y después el juicio. Esa cuestión de purgatorio no existe en la Biblia. Esa cuestión de tú tener segundas oportunidades no existe en la Biblia. En el momento que tu cuerpo deja de respirar, tú estás en la presencia de Dios. ¿Estás preparado tú para eso? Cada vez que yo hago un entierro o predico un funeral, vengo cara a cara con la realidad de que mi mortalidad es algo real. Tú tienes que tener eso claro en tu vida. Y no esperes, el Señor te está llamando. Ahora, la tercera verdad, iglesia, es esta. El no permanecer en Cristo resultará en vergüenza. El no permanecer en Cristo resultará en vergüenza. Mira lo que dice aquí, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijito, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que no nos tengamos que dejar del Señor avergonzados. Reconoce, este verso te dice a ti que todos nos presentaremos frente a Jesús. Y algunos piensan que pueden vivir como ellos quieren ahora, pero no es así. Al Señor le importa cómo tú vives, al Señor le importa tus acciones, tus obras, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices, lo que tú escuchas, al Señor le importa. La sangre de Cristo pagó por el pecado, pero daremos cuenta de toda obra. Segunda de Corintios nos enseña a nosotros una verdad bien importante. En el capítulo 5, en el verso 10. Y es esta, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Acuérdate, Cristo es el juez. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Yo sé que muchas veces la televisión nos presentan a Jesús como una ovejita tranquilita, una ovejita que tiene temor a los lobos que puedan estar por ahí rondeando. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo que abrazará a los suyos, pero castigará a los que le han dado la espalda. Él es un juez justo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que toda obra que no es eterna, que no exalta a Cristo, que no honra a Cristo, será juzgada. Solamente lo que es hecho por Cristo permanecerá y no será causa de vergüenza. Estaba leyendo un libro de Jerry Vines, que fue el pastor por muchos años de la primera iglesia bautista aquí de Jacksonville. Y él trajo un pensamiento que es bien importante y lo quiero compartir contigo. Él dice que todos los cristianos son aceptos en Cristo, pero no todos son aceptables. Todos los cristianos son aceptos en Cristo, pero no todos son aceptados, y hay una gran diferencia. Somos aceptados por la cruz de Cristo, como dice Efesios 1:6, porque somos nosotros hechos aceptos en el amado. Sí, el Señor en su misericordia, en su gracia, tomó a hombres pecadores, mujeres pecadoras, y vino y les dio vida y los trajo y se los presentó a sí mismo y les regaló salvación. Una obra totalmente de Dios. ¿Sí? El Señor nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Pero ¿sabes qué? No todos vamos a ser y somos aceptables, porque no permanecemos en Él como debemos, porque no vivimos una vida de comunión íntima con Él como debemos, porque no hacemos la voluntad de Dios como Él nos manda a que nosotros lo hagamos. Déjame ilustrarte. Imagínate que la hermana Sandy o la hermana Lucía se levanta el domingo por la mañana, viste a sus niños lo más lindo, ¿verdad? Está preciosísimo, camisa planchada, ¿verdad? Que tomó su tiempo para plancharla, los pantaloncitos planchados, y viene y le dice, vete, siéntate en el balcón que me voy a preparar y cuando salga pues nos vamos para la iglesia. Pero no te ensucies, no te ensucies. Pero imagínate que viene Lucas, está allá afuera en el balcón y ve a un vecinito allá jugando allá con lodo, con fango, con tierra. Y el vecinito lo llama, Lucas, ven acá. Y Lucas va para allá. Y viene el niño, se pone a jugar con lodo y se ensucia la ropa, que eso es como nada.
cuando Lucía salga, ¿tú crees que Lucas es aceptado? Pues seguro que sí, es su hijo. No va a dejar de ser su hijo. Va a seguir amándolo, va a seguir cuidándolo, va a seguir alimentándolo. La pregunta es, ¿va a ser Lucas aceptable? Lucas va a tener problemas, porque lo más seguro va a ser castigado. Lo más seguro va a tener que ahora irse a la iglesia con otra ropa, porque ella lo va a cambiar, pero que no ha sido planchada. Y se va a ver un poquito feito, ¿verdad? Y así vemos muchos cristianos que en vez de caminar con un espíritu y un alma que se ve deslumbrante con la gloria de Cristo, andamos con ropas espirituales que están arrugadas y se ven feísimas. Somos aceptados, pero no somos aceptables. Y mi exhortación a ti, iglesia, es que tú vivas una vida en Cristo de una manera donde tú no solamente seas aceptado, pero que tú seas aceptable a Cristo, que vivas de una forma donde el Señor no tiene necesidad de disciplinarte porque tu conducta está fuera de su palabra, porque tu conducta está fuera de su voluntad, porque tu corazón está manchado con odio, con rencor, con algo que verdaderamente no vaya conforme a lo que Dios dice. Tienes que ser aceptable frente al Señor. ¿Qué cosas no te hacen aceptable? Mira la palabra de Dios. El rencor, el odio, el chisme, la inmoralidad sexual, la pereza espiritual, la falta de amor y consideración para tu hermano, la falta de cooperación para con los asuntos de Dios, el no hacer la palabra de Dios, el darle espacio al pecado, el darle espacio a la mundanidad. Todas esas cosas te hacen no aceptables frente a Dios. Tenemos que permanecer en Cristo, iglesia, siendo aceptables. Termino con un punto bien importante. Y ese punto es lo que me dice ahora el verso 29. Pensaba que se me iba a olvidar, ¿verdad? No se me va a olvidar el verso 29. Verso 29 dice, si sabes que Él es justo, sabes también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Este verso te dice a ti claramente cómo tú puedes permanecer en Cristo. Tú tienes que haber nacido de Él. Y habiendo nacido de Cristo, entonces tú tienes que hacer justicia así como Cristo es justo. Tú tienes que vivir una vida justa, mostrando que tú le perteneces a Cristo y que tú vives en Él, que tú vives para Él y que tú vives por Él. Y yo te digo hoy, no salgas de este lugar sin tú tener esa confianza de que tú le perteneces a Cristo. No salgas de este lugar sin tú estar seguro de que no solamente tú eres acepto, pero que tú eres aceptable a Cristo. No salgas de este lugar sin tú estar seguro de que tú sabes que si el Señor viene hoy, el destino eterno de tu alma está seguro. ¿Estás tú listo para la venida del Señor? ¿Estás listo? Más vale que sí, porque en esta empresa no hay segundas oportunidades. La oportunidad te la da el Señor ahora, en este momento, en este día, en este lugar. Ahora, la buena noticia es que Dios es maravilloso, misericordioso, y Él te invita hoy. Y Él te dice, ¿estás sediento? Ven y bebe de esta agua. ¿Estás hambriento? Ven y come de este maná. ¿Estás perdido? Ven, que yo te enseño el camino. Es ahora, iglesia. No esperes más nada. No esperes. No es más tarde, es ahora. Tienes que desear el amar la venida de nuestro Dios. Ven a Jesús hoy, permanece en Jesús hoy, y no solo serás aceptado, serás aceptable frente al trono de la gloria de nuestro Señor. Amén. Bendito Dios, Señor, en esta mañana yo te doy la gloria, la honra y todo honor, Señor. Y yo te pido en este día, mi Dios, que tú toques corazones, Señor, que tú toques almas, Señor. Que aquellos, mi Dios, que están en indecisión, y aquellos que están, mi Dios, entre dos mundos, aquellos, mi Dios, que están cediendo a la tentación, Señor, cediendo, mi Dios,
la vanagloria, los deseos de la carne y los ojos en este mundo, escuchando voces, mi Dios, que no deben escuchar, que sean convencidos hoy de su pecado y de que tú, mi Dios, los cambies y de que tú, mi Dios, comiences a obrar en ellos una obra que los prepare para tu venida, Señor. Oh Señor, te necesitamos y confiamos, oh Dios, que en tu fidelidad tú, Señor, rescatarás a aquellos que han recibido el sello de tu elección. Glorifícate hoy, Señor. Glorifícate. Es en Jesús que oramos. Amén. Amén.